están? Muy buenos días. Pues aquí andamos otra vez en la Ciudad de México haciendo videos. Y el tema de hoy sí me gusta. Bueno, normalmente siempre me gustan, la verdad. Pero la verdad es que este realmente me cautiva. Hace muchos años, el pastor Manuelito Martínez de Torreón, Coahuila, siempre tenía una frase que usaba para conmigo. Y la verdad es que la comprendí muchos años después, en el sentido de cómo es que me la quería decir. Lo entendía bíblicamente, pero no terminé de entender el sentido como me la quería decir. Y me decía: René, tú eres como un José. Y sí, pues sabemos que José era el soñador, y José era aquel que fue bendecido por Dios, y Dios le dio un sueño y el sueño se cumplió. Pero cuando entendí el sentido de lo que el pastor Manuelito me quería decir, me quedé atónito, porque entendí la dimensión de lo que Dios nos enseña en la Biblia. Como usted sabe, José fue un chico que era el hijo predilecto de su padre Jacob. Jacob tenía 12 hijos, y a los 12 los mandó a trabajar, y lo dedicó realmente a sembrar en él todo lo que él sabía acerca de Dios. O sea, realmente lo discipuló, y quería hacer de él una réplica del corazón de Jacob para con Dios, porque esto es importante. Hay veces que medimos el éxito de las cosas de Dios como las cosas de la tierra, y entonces me impacta mucho, porque a la gente le gusta cuando las iglesias son grandes. Y la verdad es que la abundancia es un reflejo del reino de Dios, pero en una iglesia grande es prácticamente imposible multiplicarse como Dios multiplicó de Jacob a José, porque el discipulado se da uno a uno. Si hay una iglesia que realmente tiene un espíritu discipulador, bueno, pues obviamente la multiplicación va a ser exponencial, siempre y cuando cada persona discipule a uno, porque siempre se va a duplicar en cada ciclo de discipulado, ¿no? Pero vamos a regresar a lo de José. Esto es nomás porque me quedé pensando en ello. Y José era el hijo favorito de Jacob, y Jacob depositó en él todo lo que había en Jacob, entre ello el celo por las cosas de Dios, pero sobre todo la identidad. Jacob siempre peleó por ser el primero. Jacob siempre peleó por ser el bendecido. Jacob peleó un lugar. Y lo más interesante es que terminó dándose cuenta que no era algo que tenía que pelear, sino que era algo que Dios ya le había dado. Entonces Jacob heredó a José la identidad del favorito, y siempre se lo dijo: no eres mi favorito, eres el favorito de Dios. Y como favorito de Dios, tu corazón le pertenece a Dios, y por tanto tienes que tener una identidad de favorito, tienes que tener un ánimo de favorito, y tienes que saber que las cosas funcionan como el favorito. Entonces Dios le da a José un sueño de favorito, y le dice: ¿sabes qué? Va a llegar un momento en el que todos se arrodillen delante de ti, pero no porque seas tú, sino porque eres el favorito. Entonces es muy emocionante el pensar que José estaba buscando en todo lugar el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces a José sus hermanos lo agarran y lo venden como esclavo. Y cuando entra a la casa de Potifar, ¿saben qué se convirtió? En el favorito de Potifar. Y él estaba a la cabeza de todo, porque él sabía que tenía la identidad del favorito, porque eso es lo que Dios había dicho acerca de él. Aún en la desventura y aún en la desgracia, dijo: si voy a ser esclavo, voy a ser el mejor de los esclavos, y voy a ser el favorito de todos los esclavos. Cuando Potifar manda a José a la cárcel, cae en la cárcel y se convierte en el favorito del carcelero, al grado que José tenía las llaves de la cárcel, y entendía que en todo lugar donde estuviera, por difícil, porque no era poner malo que pareciera, iba a ser el favorito. Y cuando sale de la cárcel y entra a la casa del faraón, se convierte en el favorito del faraón. O sea,
así o más fácil, o así o más claro. El problema de muchas personas radica en que dicen, pues Dios por algo hace las cosas y esta vida me tocó pasar, y luego se nos olvida que a donde vayamos tenemos la obligación como hijos de Dios, la responsabilidad como hijos de Dios, la enmienda como hijos de Dios de ser el favorito, de actuar con excelencia, de siempre buscar el corazón de nuestra autoridad, de nuestro líder, de quien está a la cabeza. Tenemos esa responsabilidad, porque ese es el lugar que Dios nos dio, y si no empezamos por creérnosla, pues vamos a pasar una vida en donde andemos batallando siempre, porque tenemos que entender la identidad de José. Fíjense nada más la herencia tan importante que es esto. Está Abraham, que lo único que le tocó fue creer. Dice la Biblia que a Abraham su fe le fue tomada por justicia, o sea, creyó tanto que no hacía, o sea, que su vida se dedicó a cumplir lo que le creyó a Dios. Eso es justicia. Justicia es el cumplimiento de la ley. Abraham, le hereda a Isaac la identidad, porque Isaac fue el heredero. Si usted lee a Isaac no hizo nada. Isaac solamente fue el hombre más próspero sobre la tierra, porque todo lo que tenía lo recibió y sabía que era heredero, que él no tenía que esforzarse, sino que estaba en su identidad el tener éxito en todo lo que hiciera. Entonces, donde abría un pozo, salía agua. En donde se lo quitaban, abría otro y salía agua. Ay, esto me recuerda de mi amigo Alex Rivas. Donde abras pozos, te lo digo de parte de Dios, donde abras pozos saldrá agua. Así que pon mucha atención a esto, Alex. Pero él era heredero. Isaac no se tenía que esforzar por absolutamente nada, porque su identidad estaba marcada. Cuando Isaac hereda a Jacob, la única cosa que intervino fue la falta de fe de Jacob, porque Jacob pensó que le estaba robando algo que por designio era suyo. Y Dios le dio la bendición, y lo único que le costó un poquito de trabajo fue tomarla, pero cuando la tomó a lo grande, porque lo que hacía prosperaba. Imagínense nada más, estaba Jacob en el peor de los tiempos, estaba en casa de Labán, su tío, que se lo estaba transeando, y en medio de donde se lo estaban transeando, ahí en medio en donde su tío le estaba dando gato por liebre, Dios lo multiplicaba tanto que aún Labán, pensando que le estaba quitando mucho, Jacob tenía más. Entonces José, todo lo que hizo fue aprender a ser el favorito. Y esto es algo que nos pasa lamentablemente mal, porque luego batallamos con el hecho de creernos el hecho de que podemos heredar algo tan bueno. Eso está bien grueso. Siempre creemos que tenemos que batallar por las cosas, y Dios nos dice, no batalles, yo ya lo hice todo. Acuérdate que fue mi hijo el que murió en la cruz por ti. Acuérdate que por anticipado, antes de que tú pecaras, yo ya te había perdonado. Y tenemos que aprender a quitarnos esos mitos de la cabeza, porque cada vez que alguien nos habla de fe, o cada vez que alguien nos habla de las promesas de Dios, decimos, sí, hay mucho que pensar. No hay mucho que pensar, hay una cosa que creer. Somos el favorito y Dios ya lo hizo todo. Así como José no se tuvo que esforzar, solamente tuvo que creer, ¿sí? Así lo tenemos que hacer nosotros. Y esa es la palabra que dice en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate en creer y sé valiente. No te rajes, eres el favorito. Esa es la identidad que Dios te dio. Nada más necesitas creerlo para que suceda. Así que, queridos amigos, no los voy a entretener más, pero yo creo que este asunto de la identidad de José es algo radical que debería estar contemplado en su vida, y yo no les dejaría de tarea el día de hoy. Yo se los dejaría como parte de lo que va a suceder en este 2018 en sus vidas. Tenemos que aprender a tener la actitud de José y entender que somos favoritos por gracia, no porque nos lo merezcamos, sino porque Dios así
digo, nos vemos pronto y perdón que este video se fue largo. Hasta luego.